Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos corresponde la lectura de los capítulos 11 y 12 de Levítico. ¿Qué hemos leído hasta el momento? Hemos visto las leyes, las normativas, las prácticas de las ofrendas que se llevaban al santuario y las consagraciones de Aarón y sus hijos. Aprendimos lo que era un holocausto, una oblación, un sacrificio de paz, una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa y esta consagración que se hace a los sacerdotes y a toda la congregación de Israel. El santuario era una sombra de las realidades celestiales. Lo he dicho en otras oportunidades, que en la carta a los Hebreos podemos leer que Jesucristo, que es el personaje principal del libro de Levítico y de todo el Antiguo Testamento, Jesucristo, quien fue anunciado por los profetas que vino en carne y que pagó el precio del pecado de la humanidad con su muerte en la cruz, se selló la garantía de nuestra salvación en su resurrección y ascensión, hoy ministra en el santuario celestial, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, cuando Jesucristo asciende al santuario celestial, antes de su segunda venida, el Espíritu Santo ha venido trabajando en las mentes de cada uno de los seres humanos para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio y llevarlos por un proceso de santificación. La santificación es un tema también recurrente en el libro de Levítico. Y dentro de la obra de santificación, que es un proceso constante, vemos una temática de gran relevancia que lamentablemente ha sido muy olvidada en nuestras congregaciones y es el tema de la salud en la alimentación. La salud en la alimentación. El tema de la alimentación es tan relevante que incluso el problema del pecado vino por una desobediencia en cuanto a la alimentación. Hoy se justifica los deseos, los gustos e incluso hasta las tendencias culturales de la alimentación para decir que estas normativas de Levítico 11 no son necesarias. También se utilizan pasajes del Nuevo Testamento para intentar corroborar que estas leyes no tienen relación con el cristianismo actual, pero en sí están estrechamente relacionadas. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, o en una de las cartas a Timoteo, le escribió que en los postreros días habrá personas que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y qué creó Dios para comer? Pues en el Edén se nos habla que la alimentación del ser humano era vegetal, era semillas, hojas y frutas. Eso fue lo que Dios creó. El consumo de carne vino como consecuencia del pecado. Y el Levítico 11 hace una separación por mandato divino de las carnes o animales que se deben y no se deben consumir. Porque ¿quién conoce el organismo? ¿Quién establece el sistema de alimentación? ¿Quién es el que determina lo que se puede y no se puede comer? Evidentemente, Dios. En el capítulo número 12 leeremos con respecto a una normativa de purificación en las mujeres cuando den a luz, cuando traigan hijos al mundo, cuando pasen por el proceso de parto. Y son algunos detalles interesantes que sí se están poniendo en práctica hoy y no necesariamente en personas, o por lo menos una parte de lo que dice el capítulo 12, no necesariamente en personas que estén relacionadas con alguna denominación en particular, como es la cuarentena en las mujeres cuando han pasado por el proceso del parto. Quiero recomendarte que antes de realizar la lectura correspondiente para este día puedas tener un momento de oración a Dios para pedir la dirección divina, porque estos capítulos son relevantes. También quiero recomendarte que si quieres tener una ampliación de cada uno de estos capítulos, aquí en este canal vas a encontrar la explicación de todo y te invito a suscribirte a este canal.
activa las notificaciones y comparte estos videos con otras personas. Habiendo ya realizado tu oración personal, comenzamos entonces con el versículo 1 del capítulo 11 de Levítico. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Quién establece el sistema de alimentación? Dios. Dios establece el sistema de alimentación. Que esto era para Israel. No, no era para Israel, era para toda la humanidad. Israel debía ser un modelo. El estilo saludable en la vida de Israel debía ser un modelo para las demás naciones. Y es muy probable que los animales mencionados aquí y prohibidos por Dios se hayan consumido en el pasado, pero que hoy veríamos con horror. Algunos. Y otros lo vemos como algo muy común, especialmente un animal, que es el que muchos utilizan o utilizan varios versos para justificar el consumo de este animal. Entonces vamos a ver lo que Dios prohíbe. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, ¿okay?, y rumia, comeréis. Entonces, los animales deben tener dos características. En este caso, los animales terrestres deben tener pezuña hendida, como la vaca. Tiene pezuña hendida. Y debe rumiar, o sea, debe masticar lo que consume para su alimentación. Masticar. Rumiar es masticar. Dice el versículo número 4, pero de los animales que rumian o que tienen pezuña hendida, no comeréis. Y fíjate que se menciona el camello. ¿Quién se come un camello el día de hoy? Yo creo que el sentido común nos dice que esos animales no se comen. El sentido común nos lo dice. No necesitamos una ley escrita para saber que el camello no se come. Sin embargo, dentro de esta misma lista se encuentra, por ejemplo, estábamos leyendo lo del camello en el versículo número 4, porque el camello rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Versículo número 5, también el conejo hay gente que se los come. No la mayoría de las personas, ni tampoco es un animal que se vende en las carnicerías, pero hay gente que se los come. No es correcto comer conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, sino que tiene una patica. Lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuña, es de pezuña hendida, como la vaca, pero no rumia, porque el cerdo traga. Lo tendréis por inmundo. Entonces, fíjate que se menciona el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. ¿Cuál es el animal con el cual muchas veces intentamos justificar que estas normativas no tienen relación con nosotros? El cerdo, porque yo no veo a nadie que esté comiendo camello. Es que ni siquiera en las regiones del Medio Oriente, donde este animal es más común, no se ve que sea un animal comestible. Y está en el mismo nivel del cerdo. ¿Es el cerdo comestible? Quizás culturalmente sí, culturalmente. Pero bajo los principios establecidos por Dios para el bienestar del ser humano, no. Porque quien conoce el organismo y quien conoce las criaturas que Él creó, nos dice que estos animales no se comen. Entonces, queremos es que la Biblia diga lo que yo quiero que diga para seguir consumiendo cosas que son popularmente comestibles. Popularmente, pero básicamente no lo son según los principios bíblicos. También dice el versículo número 8, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de los animales que viven en el agua, y empieza ahora a clasificarse después que se menciona los terrestres y al final se vuelve a mencionar los animales terrestres para generalizar los animales que no se comen. Por ejemplo, aquí no se menciona el perro, no se menciona el gato, no se mencionan las ratas, pero evidentemente nadie se los come porque el sentido común lo dice así. Y al final del capítulo 11 se menciona que estos animales en realidad no son comestibles, pero menciona por su nombre al cerdo. Dice el versículo número 9, los animales acuáticos deben tener dos características.
todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aleta ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de sus carnes no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviese aleta y escama en las aguas, lo tendréis por abominación. Es decir, los peces que no tienen escamas, como el bagre, que es popularmente comestible, pero no según los principios divinos, el bagre no se puede comer. Es un animal lucio, no tiene escama, es liso completamente. Hay gente que dice, es muy rico y no tiene espinas. Pero Dios lo prohibió. Y sé que muchas personas intentarán justificar el consumo de estos animales citando a Pedro y la visión del lienzo donde Dios le dice, Pedro, mata y come. El contexto de esa historia es totalmente diferente a como muchos los proyectan, que no tiene nada que ver con la alimentación. No tiene nada que ver con la alimentación. Y yo hice una explicación sobre ese capítulo. Hechos 10 y 11, hice una explicación aquí en el canal, le invito a que lo vean. Igualmente, la expresión que hace Jesús cuando los discípulos no se lavan las manos y los critican, Jesús dice, no es lo que entra en el vientre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y lo utilizan también para justificar el consumo de estos animales. Pero vuelvo y repito, yo no creo que alguien en su sano juicio coma animales como perros, gatos, ratas, serpientes, aunque hay gente que parece que se las come, o ciertas aves de rapiña, que por cierto también las aves son mencionadas aquí, y en el caso de los peces deben tener dos características, aleta y escama. Ya hablando de las aves, dice que estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el zorzomurjo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y muchas de estas aves mencionadas son aves de rapiña. Algunas las conocemos, otras no, otras quizás las conocemos con otros nombres, pero hay muy comunes en la lista como el búho, el avestruz, la cigüeña, el águila y el murciélago. Y según algunas personas dicen que la pandemia vivida en este mismo siglo, por ahí en el año 2020-2021, fue como producto de que alguien se comió un murciélago. Eso es lo que dicen. Pero es evidente que nadie en su sano juicio, y por lo menos no aquí en Latinoamérica, no hay personas que estén comiendo murciélagos. Y dentro de la lista de todos estos animales está el cerdo. Entonces, ¿por qué queremos justificar el comer cerdo cuando la lista tiene otros animales que el sentido común nos dice que no se deben comer? Versículo número 20. Todo insecto, y cuando hablamos de los insectos, pues ustedes saben que los insectos hay muchas variedades de ellos. Allí dentro del grupo de insectos nosotros podemos encontrar cucarachas, chiripas, hormigas, arañas. Bueno, aunque las arañas son arácnidos, pero en algunos casos son considerados insectos. Y el sentido común también nos dice que esos animales no se comen. No se comen. Entonces Dios, a pesar de eso, da una lista de insectos que no se deben comer. Y se habla de insectos alados que anduviesen sobre sus cuatro patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre sus cuatro patas. Parece que hay un grupo de insectos que sí se puede comer. Y a pesar de eso, que el Dios da luz verde para comerse estos insectos, la gente no se los come. No se los come. ¿Cuáles son esos insectos que Dios permitió? Dice, los que tienen piernas además de patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto quiere decir la langosta según su especie y el langostín según su especie, el argor según su especie y el agat según su especie, o sea, estos saltamontes grandes. La langosta no son las langostas ni de las delicateces del mar o los mariscos que a veces se venden en ciertos restaurantes. Esta langosta es un saltamonte grande. Es un saltamonte grande.
Estas supuestas delicateces del mar en realidad son insectos del mar que no deben ser consumidos para que no se perjudique nuestro organismo. Nuestro organismo se deteriora en el consumo de esos productos. No de la noche a la mañana, pero sí progresivamente. Entonces se tendrán estos insectos, algunos como comestibles, y otros, dice el versículo número 23, todo insecto alado que tenga 4 patas los tendréis en abominación, aunque la mayoría de los insectos tienen 6 patas. No se comerán. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, lo tendréis por inmundo, y cualquiera que tocare, los tocare, será inmundo. Y de todos los animales que andan en sus 4 patas, todos los animales que andan en sus 4 patas. Entonces, las características para el consumo de los animales terrestres es que deben tener pezuña hendida, deben ser ganado vacuno, ganado caprino, ganado ovino, ovejas, pero no los porcinos, porque los porcinos tienen pezuña hendida, pero no rumian, no mastican, tragan. Entonces, aquí no es tanto buscar la justificación de comer la carne de un animal, sino ver que Dios estableció un principio, porque Él conoce el organismo humano y conoce a los animales que creó, y originalmente el animal no formaba parte de la dieta del ser humano. El ser humano debía comer frutas, semillas y hojas. Y esto es importante, hermano, esto es importante, porque muchas veces nos enfermamos y vamos al médico, y el médico nos hace ciertas prohibiciones para nuestro bienestar, y al médico sí le escuchamos cuando ya hemos deteriorado voluntariamente nuestro organismo consumiendo lo que más nos gusta o lo que más nos parece, cuando hay un principio de alimentación. Dios quiere la salud de su pueblo, Dios quiere la salud del ser humano, pero el ser humano quiere consumir todo lo que se le apetece, y no olvidemos que el primer pecado vino por la boca. Y el Señor venció la primera tentación, aun cuando tenía hambre, venció el apetito, aun cuando tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero supo expresar: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo no quiero, hermanos, que ustedes empiecen a decir: como usted no come cerdo, seguramente está circuncidado, porque son dos cosas totalmente diferentes. Igualmente el tema del Shabbat, que eso ya lo hemos hablado en otros capítulos. Todas estas enseñanzas, aunque están relacionadas, no tienen nada que ver una con la otra. Porque el tema de la alimentación tiene que ver con la salud, el tema de la circuncisión tiene que ver con el pacto y el compromiso que se hace con Dios. Y el tema del Shabbat tiene que ver con el descanso para el beneficio del cuerpo humano. El descanso y el reconocimiento de que Dios es el creador, el sustentador y el redentor. Son verdades presentes que engranan, pero que cada uno tiene su connotación dentro del estilo de vida de todo creyente. Esto es importante, por eso es que estamos haciendo la lectura de toda la Biblia. Nos quedamos entonces allí con los animales de 4 patas. ¿Cuáles son estos animales de 4 patas? Versículo número 27. Animales de 4 patas: caballos, burros, perros, gatos, ratas. ¿Qué dice el sentido común? Estos animales no se comen. Tú comprarías, porque el apóstol Pablo dice: todo lo que se vende en la carnicería, de eso comer. Y nosotros vemos en las carnicerías de hoy que se venden chivos, vacas, becerros, cerdo, pollo. Y la gente dice: bueno, es que la Biblia dice que todo lo que se vende en la carnicería. Y si algún día alguien vendiera en una carnicería perro, ¿lo compraría? No, es que los perros no se comen. ¿Y por qué el cerdo sí? Si está en la misma lista. Está en la misma lista el camello, la liebre, el cerdo y cualquier animal de 4 patas. Cualquier animal de 4 patas. ¿Cuántas patas tiene un perro? ¿Cuántas patas tiene un gato? ¿Cuántas patas tiene una rata? Entonces, hermanos, aquí tenemos que, aparte del sentido común, entender que Dios prohíbe esto
para no perjudicarnos. Prohíbe esto para nuestra salud, para nuestro bienestar. El tema de la alimentación es un tema controversial muchas veces en nuestras iglesias. No debería serlo. Y vuelvo y repito, si el médico nos prohíbe, al médico obedecemos, pero Dios nos prohíbe y no, es que eso no era para nosotros. Le creemos más al médico porque nos asustamos, porque nos dice, si no dejas de comer esto, tu cuerpo se va a seguir deteriorando y tu condición será peor y puedes hasta morir. Y tienes que practicar la dieta porque si no, tu enfermedad va a seguir avanzando. Y entonces al médico le hacemos caso, pero no omitamos las instrucciones divinas y los capítulos que tú consideres necesarios explicarlos, que justifican aparentemente el libre consumo de cualquier cosa, como mata y come, o como nada de lo que entra en la boca puede contaminar al hombre, o que por la oración y por la palabra todo lo que Dios creó se ha de comer, si se toma con acción de gracias, porque por la oración queda santificado. Bueno, yo te desafío, te invito y te comparto la explicación de todos esos capítulos aquí en el canal. Yo los expliqué para que esta verdad presente engrane y entiendas el contexto en el cual estos mensajes se presentaron. Pero el tema de la alimentación, el tema de la salud, es un tema prioritario dentro del proceso de santificación. De santificación, no de salvación, de santificación. Porque somos salvos por gracia, pero la santificación es un proceso, una transformación de nuestros pensamientos. Dice el versículo número 27, y de todos los animales que andan sobre sus cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, los felinos que tienen garras, y bueno, otros animales también tienen garras. Todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundo. Y si Dios mostró esto con tanto detalle, era porque sabía que a lo largo de la historia iba a ser muy común y muy popular el consumo de algunos de estos animales. Tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, que un animal terrestre, el ratón, aquí se menciona el ratón y es evidente que nadie los come, pero el cerdo también está en la misma lista, la rana según su especie, y nadie anda comiendo por ahí rana, anda cazando sapos para comérselos, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuviesen muertos será inmundo hasta la noche, y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en el agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio cuando se pase por agua, cuando se lave. Si tú estás comiendo en un restaurante y por algún motivo, por alguna circunstancia, cae una mosca en tu comida, tú botas la comida entera, porque sientes repugnancia, aunque la mosca haya tocado solo una parte de la comida. Pero hoy en día se consumen ciertos animales, y en especialmente el cochino, y hay predicadores aquí en YouTube que han justificado el consumo de estos animales diciendo que no, que Dios que todo lo santifica. Y aquí se menciona a la rata, se menciona a la rana, se menciona al camaleón, se menciona a la lagartija. Entonces tenemos que comer todos esos animales. Si nos comemos el cerdo, nos comemos también la lagartija. Hay gente que come iguana, pero no quiere decir que sea correcto. Y otros lo ven como asqueroso. Pues déjeme decirle que comer cerdo, aunque para muchos sea delicioso, es perjudicial para el organismo, porque Dios lo dijo, y eso no es una instrucción de una denominación X, ni siquiera del judaísmo, porque aquí los judíos eran una tribu. Aquí estamos hablando de todo Israel, y cuando la Biblia habla de que todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es, nos hace entender que todo cristiano forma parte de un Israel espiritual. Y como Israel espiritual debemos considerar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Ya de ahí para allá, hermanos, si esta revelación no te convence, yo no puedo hacer nada. El único que te puede convencer de esta verdad es el Espíritu Santo. Versículo número 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviese en ella, y quebraréis la vasija de barro.
todo alimento que se come, alimento, no está hablando de carne, otro tipo de alimento, los vegetales, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda la bebida que hubiese en esas vasijas será inmunda, porque cayó un animal muerto allí. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, serán inmundos, y por inmundos los tendréis. Y aquí también hay un tema de salubridad, porque si había una rata muerta dentro de un horno y eso se pone putrefacto, eso es asqueroso, eso huele hediondo, se corría el riesgo de enfermedades. La idea era purificar todo eso, y eso también lo haríamos el día de hoy. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpios, mas lo que hubiese tocado de los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se ha de sembrar, será limpia, porque las semillas son secas y se entierran. Mas si hubiese puesto agua en ellas, porque la semilla germina y cae un animal muerto dentro de la semilla germinada, la semilla se echa a perder. Si cayere algo de sus cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, al que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Es decir, no fue que lo mataron, sino que se murió el animal. No debería comerse, porque no sabemos las razones por las cuales murió este animal. Hablando de una vaca, un cordero, un chivo. Y el que comiere su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil, entiéndase reptil, lagartija, incluso las tortugas son reptiles, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, incluyendo las culebras, es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre su pecho, las culebras, y todo lo que anda sobre sus 4 patas o más, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominación vuestras personas por ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es la ley de Dios, es una normativa divina. Esto no es la ley de Moisés, una normativa divina, un principio de bienestar físico. Y habla de santificación, porque yo soy Jehová, versículo 44, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Hermanos, por favor, seamos sinceros con nosotros mismos. Es importante que haya una reforma en nuestro estilo de alimentación. Ya dejemos a un lado el gusto personal en cuanto a la alimentación y el consumo de carne, principalmente de cerdo, porque creo que aquí no hay discusión con respecto a los demás animales. La discusión está con el cerdo y con algunos peces que no tienen escama. Con algunos. Pero aquí la lista es amplia. Aquí la lista es amplia. Por lo tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En el tema de la alimentación hay santidad. Ustedes tienen que comer diferente a los demás, ya no deben comer como Egipto. Si en Egipto ustedes comían estas cosas, ya no lo hagan. Si las demás naciones lo hacen, ustedes no lo hagan. Hermanos, si hay predicadores, si hay cristianos que están consumiendo carne de cerdo o peces sin escamas, porque en los demás animales no hay discusión, no lo hagas tú. No lo hagas tú. La responsabilidad espiritual la tienes tú delante de Dios. Y aquí estamos hablando de santificación, no de salvación, de santificación. Porque la salvación fue ganada por los méritos de Cristo. Y la santificación es un proceso en la transformación del pensamiento, obra que solamente hace el Espíritu Santo. Entonces dejemos el consumo de estos animales de una vez por todas, de una vez por todas. Son ricos, pero hacen daño. Son baratos, pero traen cosas perjudiciales a nuestro organismo. Yo soy Jehová, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra.
para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El organismo de un judío, el organismo de un israelita es igual al organismo de cualquier persona en el planeta. Y si Dios prohibió esto a los israelitas en este contexto, hermano, la prohibición también es para nosotros. Y si empezamos a justificar que el cerdo se puede comer porque nada de lo que entra a la boca contamina al hombre, entonces yo quisiera ver a esos mismos cristianos que aseveran que el cerdo se puede comer, yo lo quisiera ver comiendo perro, gato, rata, cucaracha, culebra. Yo quisiera verlos. No lo hacen, ¿verdad que no? Porque el sentido común te dice que no. Entonces el consumo de cerdo se volvió una cultura. Una cultura. Una cultura que, por supuesto, no tiene fundamento en la Escritura. ¿A qué vamos a hacerle caso? ¿A las instrucciones del Señor o a la cultura social que nos han impregnado con el paso de los años? La decisión es tuya y yo no estoy aquí para convencerte de nada. El que te va a convencer es el Espíritu Santo. Pasamos ahora al capítulo 12. Y hay una ley interesante, una normativa muy interesante con respecto a las mujeres que traen niños al mundo, mujeres que paren sus hijos, que dan a luz. Fíjate lo que dice. Y esto es una ley de protección a la mujer, así como la ley del capítulo 11 es una ley de protección a la salud humana. El capítulo 12 es una ley de protección a la mujer en su condición de parto. Porque está frágil, porque tiene que restaurar su organismo, porque ha pasado por algo traumático, aunque bonito, pero a la vez traumático y doloroso. Y Dios establece esta normativa que hoy en muchos lugares, incluso no cristianos, lo ponen en práctica, las famosas cuarentenas. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días conforme a los días de la menstruación será inmunda. Conforme a los días de la menstruación. 7 días. Esta inmundicia no era pecado. Esta inmundicia no era desmerecedora de la gracia divina. Originalmente las mujeres no debían menstruar. La menstruación llegó a raíz del pecado. Por lo menos eso es lo que nos hace entender la Biblia. Las mujeres no iban a parir con dolor. El nacimiento de sus hijos sería algo muy natural, muy normal, muy dichoso. No habría dolor. Esta inmundicia de la mujer por 7 días es simplemente por lo que representa el proceso de parto, lo doloroso que era el proceso del parto a raíz del pecado. Y a raíz de ese pecado, entonces ella debe pasar 7 días de purificación, que sería más bien 7 días de restauración. Al 8º día, entonces circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, no va al santuario. No vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 7 y 33, 40. Ahí está la cuarentena. ¿Quién estableció la cuarentena? ¿Los médicos? No, fue Dios el que estableció la cuarentena para la mujer recién parida. ¿Es esto malo? No. La gente incluso no cristiana lo practica. Porque se ha demostrado que el cuerpo de la mujer necesita ese reposo, más cuando ha pasado por una cesárea. Y entendamos que el parto para estas mujeres era mucho más difícil porque no había un eco, no se sabía cómo venía el niño y el parto quizás era más complicado de lo que nosotros nos imaginamos. Y ella necesitaba su proceso de mejoramiento físico, su restauración y la atención de su esposo y de su familia durante la cuarentena. Versículo número 5. Y si diera a luz una niña, una hija, será inmunda 2 semanas, o sea, 14 días. Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre, o sea, 80 días en total, doble cuarentena en caso de ser niña. Alguien me preguntó, ¿por qué esta diferencia? En realidad la Biblia no da razones por el cual esta diferencia entre varoncitos y niñas. El niño iba a ser circuncidado en el 8º día, por eso los 7 días
de la purificación de la madre se completaban con el 8º día de la circuncisión del niño y 33 días más para establecer la cuarentena. Pero en el caso de las niñas que no se circuncidan, sus madres iban a pasar doble cuarentena. Se le consideraba aún más para que pasara más tiempo de restauración física. Por ser niño o niña, mira, no hay indicios de los motivos por el cual. Pero lo único que te puedo decir, por lo que he venido leyendo, era que Israel, o por lo menos la mayoría de ellos, anhelaba que naciese un varón como primogénito para que existiese la posibilidad de que ese niño fuese el Mesías. Siendo niña, ya no podía tener esa posibilidad hasta ese momento. Y quizás en algunos casos de personas inmaduras dentro de Israel y también en la sociedad actual, en algunos casos hay padres que prefieren tener varones que señoritas, que niñas. Y no es que se menosprecie la niña, es como que se realza un poco más al varón. Y la idea era valorizar más a la madre y a la niña, permitiéndole tener un periodo de descanso mucho más largo para que fuese más atendida. Es decir, que la madre, en medio de su dolor físico, pudiese ser restaurada tranquilamente durante más tiempo por el hecho de haber tenido una niña. Si las niñas eran quizás no vistas tan deseables al principio, entonces la madre podía sentir cierto alivio por más tiempo y atención por más tiempo por haber nacido una niña. Era una manera de compensar lo que culturalmente llegó a ser como algo no deseado de forma inmediata porque esperaban tener varones. Eso es lo que yo puedo entender. Aunque la Biblia no da esos detalles, sí nos dice que en caso de nacer niña, la cuarentena sería doble, 80 días. Versículo número 6. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, sea niño o niña, hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diese a luz hijo o hija. Y si no tuviese lo suficiente para un cordero, porque quizás era muy pobre, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Estas normativas, estas leyes, estas instrucciones que se daban aparte de los 10 mandamientos, eran de beneficio para Israel y para todo aquel que estuviese dispuesto a ponerla en práctica. De beneficio. Gran parte de las enfermedades que sufrimos los seres humanos es por nuestro mal estilo de vida en la alimentación. Debemos reducir el consumo de carnes y debemos erradicar de nuestras mesas los animales inmundos, especialmente el cerdo, porque es el que la gente más come. O el bagre. No, que eso era para los judíos. No, saquémonos ese chip de la cabeza. Eso no era para los judíos. Eso era una normativa para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Dejemos el capricho. La ley de la cuarentena se está poniendo en práctica. Y es una ley de protección a la mujer. Una ley donde le permite a la mujer restaurarse, ser atendida por su marido, ser tratada con delicadeza por el duro proceso de parto que había pasado. Si era niña, era doble. Todo en beneficio de las personas. Son leyes importantes. Fíjate que el próximo capítulo que vamos a estudiar a partir del próximo video habla de otras enfermedades que en su mayoría eran consideradas lepra. Cuando nosotros vemos estos capítulos desde la perspectiva correcta, viéndolo como beneficios que vinieron de la mano del Señor para Israel y para toda la humanidad, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Llevaré Jehová Adonai Beish Mereja. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué te parecieron estos 2 capítulos? Deja tus comentarios
aquí en la parte de abajo del video. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos con otras personas y si quieres profundizar en estos capítulos, aquí en el canal los vas a encontrar todos. Shalom, mis queridos hermanos, y nos vemos en el próximo estudio, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.